Cuando hablamos de la cruz, muchos piensan solo en el perdón. Otros, en la muerte del Cordero. Algunos, incluso en una inspiración moral. Pero pocos entienden que la cruz no es solo un hecho que nos redime, sino una realidad que nos incluye. Porque no se trata solo de que Cristo murió por nosotros, sino de que nosotros también morimos con Él. Y esa muerte no quedó colgada en un madero. Fue seguida de una sepultura. Y esa sepultura no fue simbólica. Fue definitiva. Porque quien ha muerto, debe ser sepultado. Y si morimos con Cristo, también debemos ser sepultados con Él. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 4 está escrito, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí no hay metáforas. Hay realidad espiritual. La sepultura no es opcional. Es parte de la experiencia de nuestra unión con Cristo. Porque solo lo que ha sido sepultado, puede resucitar. Y mientras muchos celebran la cruz y proclaman la resurrección, hay una verdad que ha sido olvidada: el creyente no puede vivir en novedad de vida si no ha sido primero sepultado con Cristo. Waxman ni enseñó que la cruz representa el final de todo lo que somos en Adán. No es una mejora, es una terminación. No es una reforma, es un cierre. Dios no está tratando de cambiar al hombre natural. Está dándolo por terminado. Y para asegurar esa terminación, no basta con morir. Hay que ser sepultado. Porque la sepultura es el testimonio de que algo ha sido declarado sin retorno. Nadie entierra a un vivo. Nadie sepulta lo que va a seguir funcionando. La tumba es la certificación del fin. Por eso, cuando Pablo habla de sepultarnos con Cristo, no está hablando de un rito religioso, sino de una posición espiritual irreversible. El bautismo, cuando es entendido a la luz de esta revelación, deja de ser una formalidad. Se convierte en una proclamación espiritual. Es el momento en que públicamente declaramos que ya no somos dueños de nuestra vida, que hemos sido sumergidos en la muerte de otro, y que hemos aceptado ser ocultados en su sepultura, para que solo Él pueda ser visto en nosotros al salir. Pero esta sepultura no es un evento del pasado. Es una posición que debe ser sostenida día a día. Porque aunque espiritualmente hemos sido sepultados una vez con Él, el alma debe ser llevada una y otra vez a esa tumba, hasta que ya no busque resucitar por su cuenta. Muchos fracasan en su vida cristiana no porque no crean en la cruz, ni porque rechacen la resurrección, sino porque nunca han aceptado la sepultura. Quieren morir, pero no desaparecer. Quieren ser crucificados, pero no enterrados. Quieren que Dios los use, pero sin quedar ocultos. Y esa contradicción produce una vida cristiana confusa, llena de mezcla. Porque lo que no ha sido sepultado, tarde o temprano vuelve a aparecer. Las ambiciones, las opiniones, las reacciones, los planes personales. Todo eso debe ser llevado a la tumba. Porque Dios no puede confiar su gloria a quien aún no ha sido escondido con Cristo en Dios. Esto no es pasividad. Es reposo. No es renuncia por frustración. Es rendición por visión. Es entender que todo lo que somos en Adán, nuestro temperamento, nuestra fuerza, nuestra lógica, incluso nuestra capacidad para servir, debe ser sepultado con Cristo. Porque si no lo es, estorbará la manifestación del Hijo. Como dice la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 3, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estar escondidos es estar sepultados. Es no buscar aparecer. Es no buscar figurar. Es desaparecer para que solo Cristo sea visto, oído y seguido. Esta sepultura es radical. No deja espacio a la autodefensa. No permite la autojustificación. No da lugar al yo. La tumba no escucha argumentos. No da voz. No responde. No se ofende. Y eso es lo que falta en muchos siervos hoy, una sepultura real del yo espiritual. Porque hay muchos que han aceptado la cruz, pero siguen defendiendo su reputación. Siguen reaccionando cuando no son tomados en cuenta. Siguen buscando ser reconocidos. Y eso muestra que el viejo hombre no ha sido sepultado. Solo ha sido atado. Y lo atado se puede soltar. Pero lo sepultado, ya no vuelve.
Waxman explicó que el testimonio más poderoso de un creyente no es su elocuencia, ni su fruto visible, ni siquiera sus dones. Es su desaparición. Cuando uno vive como quien ha sido sepultado con Cristo, ya no lucha por su espacio, ni por su posición, ni por su éxito. Vive para el Señor. Vive desde la tumba. Y desde esa tumba, resucita cada día solo lo que ha sido generado por el Espíritu. Todo lo demás queda bajo tierra. No se explica. No se defiende. No se rescata. Se entrega. Se entierra. Se deja ir. Esta realidad es vital. Porque sin sepultura, no hay resurrección. Muchos claman por más poder, más gloria, más vida del Espíritu, pero no han aceptado la sepultura. Y Dios no puede resucitar lo que no ha muerto. Y no puede dar vida nueva a lo que sigue luchando por mantenerse vivo a su manera. Por eso, la sepultura con Cristo es el puente entre la cruz y la resurrección. Es el lugar donde todo se detiene. Donde se cesa de obrar. Donde el alma descansa. Donde el yo cede. Donde ya no hay nada más que esperar, sino la intervención del Espíritu de vida. La sepultura con Cristo no es solo una doctrina para aceptar, es una experiencia para vivir. Y vivirla significa desaparecer del centro, ser trasladado del protagonismo al anonimato espiritual. Significa que ya no buscamos ser el canal visible, sino el vaso escondido donde Dios puede derramar su gloria sin que la carne la reclame como suya. Porque el mayor obstáculo para la obra del Espíritu no es el pecado escandaloso, sino el alma activa que aún no ha sido sepultada. Esa alma que quiere entenderlo todo, controlarlo todo, corregirlo todo, protegerlo todo, esa alma debe bajar a la tumba. Pensemos por un momento en la figura del bautismo, tal como fue revelada en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo verdadero no es una ceremonia social, ni una iniciación religiosa. Es una proclamación de entierro. Es la confesión pública de que hemos aceptado ser sepultados. Sumergidos en la muerte de Cristo. Ocultados con Él en el silencio de la tierra. Y esa realidad espiritual debe impregnar cada aspecto de nuestra vida. Pero muchos salen del agua, y siguen defendiendo su nombre. Muchos cantan sobre la cruz, pero siguen cultivando su imagen. Muchos oran por avivamiento, pero temen el anonimato. El creyente que ha sido sepultado con Cristo no busca ser visto, sino ser hallado fiel. No lucha por su ministerio, porque ya no se pertenece. No reacciona cuando lo malinterpretan, porque ya no tiene reputación que cuidar. No compite por ser usado, porque ya no es el protagonista. Solo quiere que Cristo viva, que Cristo hable, que Cristo camine por su cuerpo mortal. Waxman enseñó que Dios no puede usar a nadie plenamente hasta que esa persona haya sido llevada a la tumba. No al cementerio físico, sino al lugar espiritual donde ya no hay discusión. Donde ya no hay alternativas. Donde ya no hay plan B. Donde ya no se trata de yo en Cristo, sino de Cristo en mí. Ese lugar es la sepultura. Y hasta que el alma no sea sepultada, el espíritu no puede reinar. Porque Dios no mezcla la vida de su Hijo con los restos del alma no quebrantada. No comparte su testimonio con la energía natural. No delega su autoridad a quienes todavía viven desde su fuerza propia. Por eso, los que han sido verdaderamente sepultados con Cristo, no solo tienen paz, tienen peso. No solo tienen silencio, tienen sustancia. Son invisibles, pero su presencia estremece. Son mansos, pero su obediencia sacude estructuras. No hablan mucho, pero cada palabra está impregnada de muerte y resurrección. Han pasado por la cruz, han aceptado la sepultura, y ahora viven en novedad de vida no por sí mismos, sino por la vida de otro que opera en ellos con poder. Y este tipo de vida es escasa. Porque exige algo que la carne nunca quiere entregar, el derecho a existir a su manera. La sepultura con Cristo es el lugar donde renunciamos al yo pienso, yo siento, yo creo, yo quiero. Es el fin de toda argumentación. Es la rendición final de la lógica humana. Es el momento en que el alma se calla para siempre y el espíritu comienza a cantar. Como dice el apóstol en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí. Esa declaración no es poesía. Es el resultado de una muerte y una sepultura. Y mientras tanto, el sistema religioso sigue buscando a los más preparados, a los más carismáticos, a los más visibles. Pero el espíritu busca sepultados. Porque solo un corazón que ha sido llevado a la tumba puede ser confiable para manifestar al Hijo. Solo el que ya no tiene nada que perder puede caminar sin miedo. Solo el que ya no busca su lugar puede ser colocado donde el Padre quiera. Solo el que ha sido escondido con Cristo en Dios puede ser canal limpio de su gloria. Esto no es pasividad. Esto es poder bajo control. Es el alma en reposo, pero el espíritu en gobierno. Es la carne callada, pero la vida de Cristo fluyendo. Y esa vida no necesita validación humana, porque su origen no es humano. Proviene de una tumba vacía. De un lugar donde uno fue enterrado, y de donde solo Cristo pudo resucitar. Esa es la verdadera vida del reino. No la que se construye, sino la que resucita desde el polvo de una sepultura voluntaria. Entonces, ¿qué queda por hacer? No mejorar. No intentar. No esforzarse más. Lo que queda es rendirse hasta ser sepultado. Llevar cada ambición al altar. Llevar cada deseo al sepulcro. Llevar cada pensamiento que nos enaltece a la tumba de Cristo. Y desde ahí, esperar. No con ansiedad, sino con fe. Porque el que ha sido sepultado con Cristo, también será resucitado con Él. Una vida sepultada con Cristo es una vida libre. Y no estamos hablando de una libertad que el mundo pueda comprender. No es la libertad de hacer lo que se quiere. Es la libertad de ya no tener que vivir para uno mismo. Es el descanso de haber renunciado al esfuerzo de sostener una imagen, de proteger una reputación, de demostrar algo ante los demás. Es el gozo profundo de no tener que justificar la propia existencia, porque uno ya murió, y ahora, lo que vive, es Cristo. Como dice la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 7, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Pero esa muerte no es completa sin sepultura. Porque lo que no se entierra, sigue exigiendo oxígeno. Sigue reclamando espacio. Sigue esperando que se le dé voz. La sepultura con Cristo es, entonces, una proclamación de desaparición voluntaria. No para huir del llamado, sino para ser fiel a Él sin interferencias del yo. No para apagar la función espiritual, sino para asegurar que toda función esté absolutamente gobernada por el Espíritu. Porque hay muchos creyentes que han sido usados por Dios, pero no han sido aún sepultados con Cristo. Han sido iluminados, enseñados, entrenados, pero no enterrados. Y por eso, lo que producen aún lleva el sabor de su personalidad, el sello de su temperamento, la marca de su lógica. Dios no busca siervos habilidosos. Busca vasos vacíos. Y el único lugar donde el vaso se vacía por completo es en la tumba. Allí se renuncia a toda expectativa, a todo proyecto, a toda herencia de Adán. Allí se derriban los castillos de ideas. Allí se callan las preguntas del alma. Allí no se consulta, no se compara, no se planifica. Allí solo se espera a que el Espíritu levante lo que Él mismo ha sembrado. Por eso, cada creyente que quiere caminar en novedad de vida debe pasar por esta sepultura interior. Porque el poder de la resurrección no se manifiesta donde aún hay vida natural queriendo operar. Y aquí se produce una crisis que pocos atraviesan con éxito. Porque la cruz puede ser predicada, la muerte puede ser reconocida, pero la sepultura es el paso silencioso que no da lugar al espectáculo. Nadie aplaude un entierro. Nadie celebra cuando alguien desaparece. Por el contrario, muchos lo interpretan como fracaso. Como pasividad. Como renuncia al llamado. Pero el que ha sido sepultado con Cristo no busca que lo comprendan, busca ser fiel al que lo llamó. Sabe que antes de edificar, hay que ser enterrado. Antes de gobernar, hay que ser reducido. Antes de resucitar, hay que ser escondido. Esto fue claramente vivido por Moisés, por ejemplo. Antes de libertar al pueblo, tuvo que pasar 40 años escondido en el desierto. Fue sepultado en el anonimato, en la rutina, en el silencio de una vida común. Y fue allí, entre ovejas y sin púlpito, que Dios lo visitó con fuego. Lo mismo ocurrió con David. Fue ungido rey, pero no fue entronizado de inmediato.
Tuvo que ser perseguido, malentendido, oculto en cavernas. Fue enterrado, espiritualmente hablando, hasta que el trono se preparó para alguien que ya no vivía para sí. Porque el reino no puede ser gobernado por el alma. Solo por el espíritu resucitado después de haber sido sepultado. Y esta es la razón por la cual muchos ministerios empiezan con poder, pero terminan con mezcla. Porque no fueron precedidos por sepultura. Empezaron desde la cruz, pero no pasaron por la tumba. Fueron llamados, pero no enterrados. Y por eso, cada vez que Dios quiere restaurar su testimonio en la tierra, no comienza por levantar nuevos hombres, comienza por enterrar viejos hombres. No empieza con estrategias, empieza con sepultura. Porque sólo así puede preparar el terreno para una resurrección que no se pueda explicar en términos humanos. Waxman y advirtió que hay dos clases de creyentes, los que viven desde su alma redimida, y los que viven desde su espíritu sepultado y resucitado. Los primeros pueden hacer mucho, pero su obra es mixta. Tiene resultados, pero también tiene rastro de su humanidad. Los segundos tal vez hacen menos, pero lo que hacen lleva sello de eternidad. No tienen tanto fruto visible, pero cada paso que dan edifica la casa de Dios. No compiten, porque no tienen alma que defender. No se resienten, porque ya murieron a su nombre. No buscan más luz, porque ya están escondidos en la plenitud de Cristo. Y es justamente esa plenitud la que se manifiesta en el creyente sepultado. Porque la tumba es el fin del yo, pero es también la puerta a la habitación de Cristo en nosotros. Allí ya no somos nosotros quienes oramos, sino Cristo orando en nosotros. Ya no somos nosotros quienes decidimos, sino su vida gobernando cada paso. Y esa vida no necesita publicidad. Porque donde hay resurrección, hay autoridad. Donde hay sepultura, hay gobierno del Espíritu. Donde hay muerte, hay gloria. Pero cuidado. Porque muchos han querido vivir esta verdad sin haber pasado realmente por la tumba. Han querido proclamar novedad de vida sin haber renunciado al alma. Han hablado de crucifixión sin haberse rendido al entierro. Y eso produce duplicidad. Mezcla. Confusión. Edificaciones que se caen con el viento. Un día parecen maduros, al siguiente, reaccionan como niños. Porque lo que no fue sepultado, vuelve a levantarse. No importa cuánta teología tengan. Si no aceptan desaparecer, terminarán obstaculizando el mover del espíritu. Entonces, la sepultura no es una etapa simbólica del cristianismo. Es la columna vertebral de la vida del reino. Y si no aceptamos ser sepultados, tampoco podemos ser usados. Porque el Señor solo confía su testimonio a aquellos que han muerto, han sido enterrados, y ahora viven desde otra fuente. ¿Querés autoridad espiritual? Sé sepultado. ¿Querés llevar la carga de su cuerpo? Sé sepultado. ¿Querés ver fruto verdadero? Sé sepultado. Porque en la sepultura muere tu alma, pero nace la expresión pura del Hijo en vos. Confusión. Edificaciones que se caen con el viento. Un día parecen maduros, al siguiente, reaccionan como niños. Porque lo que no fue sepultado, vuelve a levantarse. No importa cuánta teología tengan. Si no aceptan desaparecer, terminarán obstaculizando el mover del espíritu. Entonces, la sepultura no es una etapa simbólica del cristianismo. Es la columna vertebral de la vida del reino. Y si no aceptamos ser sepultados, tampoco podemos ser usados. Porque el Señor solo confía su testimonio a aquellos que han muerto, han sido enterrados, y ahora viven desde otra fuente. ¿Querés autoridad espiritual? Sé sepultado. ¿Querés llevar la carga de su cuerpo? Sé sepultado. ¿Querés ver fruto verdadero? Sé sepultado. Porque en la sepultura muere tu alma, pero nace la expresión pura del Hijo en vos. Y ahora, al llegar al final de esta meditación, el Espíritu no nos deja con una teoría, nos deja con una decisión. Porque ser sepultado con Cristo no es un concepto para estudiar, es una tumba para abrazar. Es el lugar donde uno renuncia a la visibilidad para que la gloria de Dios pueda descansar. Es donde uno deja de luchar por su llamado y empieza a vivir bajo el gobierno de otro. Es donde el creyente deja de preguntarse por qué no me usan, y empieza a decir: Señor, ¿cómo puedo morir más? Porque solo cuando el grano cae en tierra y muere, entonces lleva fruto.
Esta sepultura espiritual es el secreto detrás de toda vida cristiana estable. Es lo que convierte a un creyente emocional en uno maduro. Es lo que transforma al siervo ansioso en canal de reposo. Es lo que cambia el carácter impulsivo en mansedumbre firme. No es la experiencia, no es el conocimiento, no es el cargo. Es la tumba. Porque solo el que fue sepultado, ya no reacciona igual. Ya no exige. Ya no se ofende. Ya no depende de afirmaciones externas. Vive en otro plano. Opera desde otro trono. Ha descendido tanto, que ahora puede ser levantado sin perder la humildad. Si el Espíritu te habló hoy, no salgas corriendo a servir más. No corras a corregir lo externo. Corre a tu cuarto. Cierra la puerta. Y decile al Señor, entiendo que no solo debo morir, debo ser sepultado con vos. No quiero seguir tratando de resucitar por mis fuerzas. No quiero seguir esperando mi momento, mi lugar, mi reconocimiento. Quiero que mi vida quede oculta con vos en Dios. Sepultame, Señor. Sumergime. Desaparecé mi nombre, mis planes, mis quejas. Que ya no viva yo. Que solo se vea tu resurrección. Y si esta palabra tocó algo profundo en vos, si sentiste que el Espíritu confirmó verdades que ya venías sintiendo, no la guardes solo para vos. Compartila con un hermano o hermana que está pasando por esa etapa de ocultamiento, de incomprensión, de silencio forzado. Mandásela a alguien que fue llamado, pero ahora está siendo enterrado. Que sepa que esa tumba no es el final, es el comienzo de la verdadera vida. Que esta reflexión sea como una pala del Espíritu, que termine de cubrir lo que debe ser ocultado, para que luego, solo Cristo sea revelado. Porque no hay gloria verdadera sin cruz. No hay cruz sin muerte. No hay muerte sin sepultura. Y no hay sepultura sin resurrección.